Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión queremos hablar con ustedes de una reciente reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que ya le da mucha mayor certeza a los pagarés emitidos por medios electrónicos. Esta reforma entró en vigor apenas el 27 de marzo de este año 2024 y para abundar en el tema, para que un experto sea quien nos explique las implicaciones que esto tiene en materia jurídica en nuestro país, a los usuarios de las operaciones de comercio y electrónica, saludamos en esta mesa de trabajo al abogado y maestro en Derecho Privado, además de maestro en Derecho Fiscal, José Cruz Gutiérrez Haro, quien regresa a este podcast del Colegio de Contadores. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, da mucho gusto, me enaltece que me hayan invitado nuevamente y aquí estamos listos para platicar de este tema al parecer novedoso, derivado de una reforma reciente publicada el 26 de marzo de este año y que entró en vigor al día siguiente, o sea el 27 de marzo, en la cual se reforman, adicionan y diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la que, entre otras cosas, y en lo que atañe a esta charla, se modifican disposiciones relativas a los títulos de crédito, en donde se establece ya de manera expresa la validez y posibilidad de que estos títulos de crédito sean emitidos, además de la forma tradicional que era en papel, pues también sean por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a través de la utilización de un sistema de información que los genere, transmite, reciba, entregue y los procese de alguna otra forma a través de un mensaje de datos. Maestro, anteriormente, antes de que llegara la tecnología, el método era el tradicional, ¿no? El papel, y si no había papel en el juicio no había validez, no había ninguna deuda, no había nada, ¿no? Para el pagaré. Fíjate que ese es un tema que surgió y muchas dudas a través de la publicación de esta reforma, porque con los avances tecnológicos a nivel mundial, la verdad es que en México la utilización de los medios electrónicos para la emisión de documentos y sobre todo en materia de mercantil ya estaba legislado, y en materia de comercio pues la utilización de la tecnología o los medios electrónicos para la emisión de contratos, suscripción de documentos, ya era una situación bastante avanzada, bastante común, y esta tecnología no escapaba a la utilización de los medios electrónicos para la emisión principalmente de pagarés, ¿no? Es decir, la utilización de los pagarés emitidos por forma electrónica sí tenía ya un sustento en ley a través del Código de Comercio y el Código Civil Federal, y de hecho su uso ya era cotidiano, sobre todo en el sistema financiero. Esta situación lo único que creaba era cierta confusión, sobre todo al tratar de ejecutar un documento ante la autoridad judicial, porque al no estar reconocidos específicamente en la ley especializada de la materia, pues dependíamos mucho de los criterios de ciertos juzgadores para señalar si era o no válida la utilización de los medios electrónicos en la expedición de pagarés electrónicos, ¿no? Y ahora con esta modificación, ¿qué se podría inferir que busca que buscaba el legislador cuando se hace toda la modificación? Se crea la reforma, se autoriza y ya se da la entrada en vigor. ¿Qué pretendía el diputado? Consideramos que principalmente esta reforma lo que hace es que reúne las inquietudes, las dudas, las experiencias que se han tenido en controversias judiciales para, a través de una modificación ya especializada en la ley de la materia, despejar entonces cualquier posibilidad de que fuera sujeto a criterios del juzgador y entonces sí reconocer de una manera expresa la validez de este tipo de documentos digitales, ¿no? Ahora, veía en una ficha informativa que nos había compartido que hace una referencia muy clara a la descripción de los títulos de crédito. Creo que para empezar a hablar del pagaré tenemos que comenzar a partir de definir qué son los títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos que la ley señala necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando la ley dice que son necesarios es que se necesita la presencia física del documento, ¿no? Y
que el contenido propio del documento o título de crédito marca los límites expresos de los alcances de la obligación que se consigna en el mismo. Estos títulos de crédito, los más conocidos, pues son los cheques, los pagarés, letras de cambio, etcétera. La ley señala algunos otros, pero para el tema que nos ocupa, hablaremos que el pagaré es uno de estos títulos de crédito y yo creo que después del cheque es uno de los más usados en materia mercantil, ¿no? Y tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Muy puntuales para que sea inclusive legal y válido. Así es. La ley de títulos y operaciones de crédito señala los requisitos que deben de contener como mínimo los títulos de crédito y entre ellos el pagaré, ¿no? Para no entrar mucho en detalle, debemos de señalar que el pagaré electrónico y el pagaré en papel que coexisten no cambian esta configuración de requisitos, es decir, el pagaré sigue siendo el mismo documento que señala la ley de títulos y operaciones de crédito y por lo tanto, sin importar que sea de manera digital o de manera tradicional o en papel, los requisitos deben de cumplirse puntualmente en estos, ¿no? Uh-huh. La problemática que se presentaba de manera práctica en el uso del pagaré es que como el pagaré tiene ciertas cualidades como son la incorporación, la legitimación y la literalidad, su uso, su transmisión, su pago requieren de la tenencia física del documento para poderlo hacer válido. Algo palpable y portable. Algo palpable y portable. Entonces esto como que se nos escapa un poquito de la visión que tenemos del mundo digital, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo sé que es el mismo que yo firmé? Etcétera. Esa situación digital que todavía no nos acostumbramos mucho a manejar es la que creaba mucha confusión en el uso de este sistema de títulos de crédito, ¿no? Porque, por ejemplo, la incorporación señala que los derechos contenidos en el documento solo pueden hacerse válidos a través de la posesión misma del documento. Entonces, en papel, pues es fácil imaginar que si yo tengo en mi poder el papel, lo resguardo y cuando quiera cobrarlo o ejecutarlo ante un juzgado, pues simplemente es presentar el título, ¿no? Si quería hacerle un endoso, pues era fácil tomar el papel y suscribirle al reverso o en una de sus partes. Cualquier transmisión, cualquier pago parcial, incluso el pago, pues era cancelarlo, destruirlo. Y se terminaba la deuda, ¿no? En materia digital, pues estos pasos como que nos resultan más difíciles de entender, porque entonces señalamos que si es un archivo, entendiendo que el pagaré digital, pues es un archivo. Uh-huh. A diferencia de que muchas veces nosotros creemos que los documentos digitales son aquellos que aparecen en un archivo y luego que después los imprimimos y que entonces la impresión o la versión impresa de ese es la válida. Es la válida, ¿no? Como las facturas y como en otros documentos digitales. Pasa con los FDI mucho, ¿no? Nos lo dan en XL, nos dan el XLM y el PDF y lo imprimimos. Y lo imprimimos y lo guardamos, ¿no? Porque decimos, esta es mi factura o este es mi CFDI. Así es. Pues en los pagarés pasaba lo mismo. El pensar que entonces yo tengo mi archivo del pagaré y luego entonces lo imprimo y lo guardo, pues no es la impresión en papel la válida, sino es el archivo digital que debe de estar conservado en un sistema especializado para conservar su integridad, su trazabilidad y su posterior consulta, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde para la mayoría de las personas pues es difícil el imaginar cómo sería el uso de este tipo de documentos, ¿no? Y qué tan vulnerable es, ¿no? Porque hablamos de hackeos y nos preocupamos y decimos, no, pues nos van a quitar el pagaré. Así es. O se va a perder, ¿no? Se va a destruir. Si está en un servidor, en una nube y esta se destruye o se la hackea, pues entonces mi documento quedó perdido. La reforma señala requisitos muy puntuales que vienen a corroborar cuáles son los requisitos esenciales para que un documento digital en materia mercantil sea válido y que pues no es más que trasladar la legislación ya existente para documentos digitales a los títulos de crédito, ¿no? Estos títulos de crédito son muy utilizados en transacciones comerciales, ya sea en papel o en digital, ¿no? Yo creo que es el documento por excelencia para documentar una deuda y además tienen la facilidad de que pueden ser transmitidos y pueden ser cobrados fácilmente porque una de sus características es que traen prueba preconstituida, el pagaré sobre todo es una confesión de deuda y además traen también una característica que es la ejecutibilidad, es decir, que pueden ser reclamados y ejecutados de manera directa. En los títulos de crédito que son digitales, estos documentos deben de estar
archivados en un sistema a través de un tercero de confianza, que es el que provee un servicio de almacenamiento y resguardo de los documentos y que debe de permitir el que puedan ser consultados con forma posterior y que además debe de tener una trazabilidad que nos permita detectar sí o sí si el documento ha sido modificado o alterado en su versión original, ¿no? Sería como contar con un proveedor de servicios que nos pueda dar la garantía de que ese pagaré está bien hecho, cumple con los requisitos de ley y es el que yo, digamos, emití o me están expidiendo. Así es, así es. Muy Al bien. tratarse de un archivo, incluso la ley lo señala, este documento consiste en un registro que existe bajo el resguardo de un tercero de confianza que actúa como depositario del documento, ¿no? Muy bien. Este depositario del documento o de mensajes electrónicos nos debe de brindar la seguridad para que la gestión y circulación de este documento sea siempre certera, ¿no? Este tercero, que en México este servicio se proporciona a través de los que se llama PSC, que son los proveedores de servicios de certificación, son entidades que la Secretaría de Economía o el Banco de México ha autorizado para proveer este tipo de servicios y son los que traen todo un sistema de resguardo, de creación de documentos y resguardo para que se brinde la seguridad jurídica a los usuarios de que ese documento no ha sido alterado o no ha sido modificado y que si de ser así, pues quede huella exacta de cuáles han sido los movimientos que ha sufrido el documento para que pueda haber el rastreo histórico de sus alteraciones, ¿no? Sí, en las relaciones entre particulares ha sido muy común el hecho de que las denuncias en los tribunales o en lo mercantil llegan por alteración o falsificación de firmas, fechas o datos. En este caso, pues aunque es digital, si llegara a existir, queda una huella digital. O sea, tampoco el juzgador ni el perito cibernético va a ser engañado. O sea, hay manera de detectarlo. Así es. De hecho, son más seguros los pagares electrónicos que los impresos. Que los impresos, porque en el pagaré impreso, pues pudiera haber ciertas técnicas avanzadas de falsificación que pudieran falsificar o la firma o el texto del documento. En el pagaré electrónico, por estar basado en tecnología, cualquier alteración de queda registrado en las cadenas de mando del documento. Como en capas, ¿no? Así es, como en capas, que difícilmente serían hackeables, ¿no? Los proveedores de servicios de certificación tienen en sus programas sistemas de seguridad pues, que son difíciles de vulnerar y que además nos emiten certificados de tiempo y certificados de trazabilidad de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se emite el documento a través de sus servicios, se crea el documento, se firma digitalmente y la empresa o la entidad emite un certificado digital de tiempo que nos consigna exactamente la hora, el día y a través de los sistemas de geolocalización, incluso el lugar en que las partes actuaron, ¿no? Porque hay que recordar que la intención de estos documentos electrónicos es que no requieren la presencia física. Perfecto. Entonces sí tenemos que saber en dónde estaban las partes, cuándo actuaron, para darle mayor certeza y validez jurídica al documento que sí se emite, ¿no? Muy bien. Además, emiten un certificado de trazabilidad porque este permite que el documento permanezca inalterable durante todo su resguardo y que si hubiera alguna modificación o alteración autorizada o no, debe de quedar huella, ¿no? Siempre. Emite hatch, emite archivos que van dando el seguimiento histórico de cualquier alteración, así sea una coma, así sea cualquier situación. Esto queda registrado y entonces son fácilmente rastreables las modificaciones porque la tecnología ya está aplicada al documento, a diferencia de un papel que, bueno, pues pueden pasar 2-3 años y que no sabemos si durante ese tiempo se le agregaron, se le cambiaron. Es muy común, por ejemplo, en los pagarés que a veces se firmaban y sobre todo los que se vendían en papelerías, que había espacios que se dejaban en blanco. Muy común. Y que después, bueno, pues las personas podían allí agregar o ceros, ¿no? Y esto es una alteración sí, claro. al documento. Entonces, en un documento de tipo digital, pues estas situaciones no pueden ocurrir. Sí, porque... Y si así ocurrieran, pues tendría que ser con la voluntad de las partes para que fuera válido. Porque supongo que las modificaciones también quedan documentadas igual, fecha, horario y geolocalización. Así es, cada movimiento que se haga, sobre todo en este tipo de documentos en los que, por ser de naturaleza económica o financiera,
financiera, pues su transmisión o su circulación pues es muy común, ¿no? Es muy común que se emita un pagaré y que se endose a otras entidades para su cobro, porque pues esa es la naturaleza propia del documento. Tiene un valor. Tiene un valor. O que se le hagan abonos, como tienen una de sus características es la literalidad, es decir, que el derecho consignado en el documento debe de estar literalmente expreso en él. Si hay algún cambio de fecha de vencimiento, algún abono parcial, endoso o cualquier otro mecanismo que lo altere, debe de constar en el propio documento. Entonces, en este caso, el sistema permite que podamos volver a accesar al documento y que ahí hagamos modificaciones, y cada modificación se emite un certificado de tiempo y un certificado de invulnerabilidad y trazabilidad, ¿no? Perfecto. Pues vamos a hacer una primera pausa en este podcast y de regreso le pediría a Maestro si nos ayuda a explicar también, de acuerdo a la misma reforma, los puntos más importantes que se consideraron por parte de los legisladores para darle toda esta seguridad y garantías, y llegar también a la parte más didáctica de cómo hacer un pagar electrónico, que tenemos que ir aprendiendo porque va a ser totalmente distinto a lo que teníamos tradicionalmente. Sí. Entonces hacemos una pausa, regresamos enseguida. Gracias. Ya está aquí el Diplomado en Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y tú puedes ser parte de la 7ª generación de profesionales expertos en el tema. Aquí comprenderás el complejo marco fiscal que rige los pagos de entidades mexicanas a residentes en el extranjero. Explorarás detalladamente los procedimientos para establecer tratados para evitar la doble tributación, al entender su marco jurídico y los métodos aplicables para su interpretación. Este evento se realizará del viernes 19 de julio al viernes 29 de noviembre en las instalaciones del colegio y a través de la plataforma Zoom. Si eres contralor o gerente de impuestos, ejerces como contador de corporativos transnacionales o formas parte de un despacho de abogados, consultores o asesores fiscales, este diplomado está diseñado para ti. Aprende con nosotros la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas. Asegura tu lugar en la página de internet www.ccpgj.org.mx y en el teléfono 33 36 29 74 45. Wall Street. ¿Sabías que el dominio de las finanzas puede ayudarte a manejar correctamente tu dinero, aprender a ganar, ahorrar, tener utilidades y liquidez? Si no lo sabes, aquí te decimos cómo. Inscríbete en el Diplomado en Finanzas 2024 y aprende cómo armar un correcto plan de retiro, convertir el crédito en un aliado, disminuir costos y generar utilidades en una empresa, negocio o emprendimiento. Aprende a desarrollar herramientas y metodologías que te permitan evaluar el desempeño de los negocios, proyectar la información financiera y apoyar en la toma de decisiones. El Diplomado en Finanzas se realizará del viernes 17 de mayo al sábado 3 de agosto, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y también en la modalidad virtual. Aprende con nosotros el valor del dinero en los negocios, sobre los mercados financieros y realiza un correcto diagnóstico financiero de la empresa, entre otros. Ven al Diplomado en Finanzas. ¿Qué estás esperando? Continuamos en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de el pagaré electrónico en México. Ya escuchaba usted en esta explicación en la primera parte al maestro José Cruz Gutiérrez Haro, que nos estaba explicando las disposiciones, primero legales, que lo crean, le dan vida, lo ponen en funcionamiento y que cambia la forma en que hasta hace algunos años todavía se seguían haciendo las operaciones comerciales que incluyen este documento cobrable, el que representa una deuda, el pagaré. Pero para hacer una breve recapitulación, maestro, que nos pudieras explicar los componentes que debe de reunir según la ley, tanto el software o el tercero que va a ser el que resguarda el documento, como la persona que incluso debe de solicitar el servicio. Hay ciertas condiciones y características que se deben de cubrir, y hablamos del sistema de información, integridad y disponibilidad del pagaré, la exhibición en un juicio, cómo sería su uso para ese efecto, y lo más importante y didáctico, cómo hacer un pagaré electrónico. Entonces, comenzando desde el sistema de información, eso sería todo
el proceso de software que rodea el pagaré electrónico, ¿cierto? Así es. Ya decíamos que los pagarés electrónicos deben de tener las mismas características del pagaré tradicional o en papel y que en consecuencia pues ambos tienen una validez jurídica similar, ¿no? En la ley se señala que para que un pagaré electrónico sea legalmente válido debe de emitirse a través de un sistema de información que no es otra cosa que un sistema especializado que se utiliza para poder generar, enviar, recibir, transmitir o procesar los títulos de crédito digitales, ¿no? Este sistema de información se solicita a través de, ya señalábamos, a través de los proveedores de servicios digitales que emiten una constancia del documento, de su redacción, y además lo acompañan con un certificado de tiempo y un certificado de inalterabilidad que nos permite saber los momentos, lugares, personas involucradas en la expedición del documento, que este documento va a permanecer inalterable o, en su caso, si fuera no alterado, sino si fuera modificado, pues que podamos darle un seguimiento puntual a estas modificaciones, ¿no? ¿Viene acompañado de alguna imagen o no? Sí, podemos. Todos los documentos digitales pues son una representación del físico. Así es, son traducidos a manera visual, ¿no? Muy bien. Si no, de otra manera, es como el XML que se traduce visualmente en PDF, ¿no? Muy bien. En los pagarés digitales pues son situaciones similares, ¿no? Son archivos, sistemas ópticos, etcétera, pero al final tendrán que tener una representación visual que puede ser consultada, incluso impresa para consulta o para conocimiento, ¿no? Pero que obviamente sabemos que la versión impresa pues no es la que tiene la validez, sino el archivo que se encuentra en resguardo de un tercero de confianza, ¿no? Deben de tener otra característica que es la integridad y la disponibilidad. La reforma señala que los títulos de crédito se presume que se mantienen íntegros y que están disponibles cuando los interesados o la autoridad pueda accesar al sistema y consultarlos, y no solamente su contenido, sino también sus movimientos o alteraciones históricas que el mismo haya sufrido, ¿no? Entonces, esta es una de las características que debe de tener el sistema utilizado para la generación de este tipo de documentos. Y también señala que era una de las controversias que han existido en el uso de pagarés digitales, que, como decíamos, ya se utilizaban en el sistema financiero desde antes de la reforma, pero que generaba diversas controversias al momento de pretender hacerlos válidos ante los juzgados porque no había una reglamentación muy adecuada en ese sentido. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo el juez se cerciora? Incluso pues, los jueces todavía siguen siendo tradicionalistas, la mayoría, y quieren ver el papel y quieren que se acompañe el papel, y luego querían pruebas periciales para que determinara un perito si el papel correspondía al archivo y si el archivo tenía la trazabilidad, etcétera, ¿no? Y la identidad de las partes. Entonces, todas estas situaciones se salvan a través del uso de estos sistemas que generan los certificados de inalterabilidad y de tiempo. Y entonces, ¿qué se tiene que exhibir en juicio? Pues se exhibe el archivo, ¿no? Nada más. Podemos acompañar copias gráficas para que el juez pueda consultar el contenido, pero al final de cuentas hay que acompañar la USB con el archivo, con los datos necesarios para que se pueda accesar a través de cualquier sistema de cómputo, celular, etcétera, y ahí se pueda consultar y verificar que efectivamente el documento fue emitido cumpliendo con la normatividad que la ley señala, ¿no? Hablando de ese cumplimiento, ¿cómo se debería hacer entonces un pagaré electrónico? ¿Cuáles son los elementos básicos que tendría que tener para poder ser válido siempre? Ok. Para realizar un pagaré electrónico en forma práctica, pues primero habría que acudir a uno de estos proveedores de servicios. Paso 1. Paso 1, ¿no? Una vez que estamos en este proveedor de servicios, son diversas plataformas, habría que adecuarse al sistema que ellos utilicen del procesador de textos, pues puede ser el que sea, puede ser variado, y entonces ahí se redacta el documento, se redacta un documento en el archivo, tal y cual se redactaría el documento en forma tradicional o de papel, y una vez que el documento está redactado, en el caso de los pagarés, pues se procede a la firma, ¿no? La característica de estos documentos es que tienen que contar con el consentimiento de la persona que asume la obligación de pago o la deuda, y entonces eso se establece a través de la firma. Por ser un documento electrónico, pues obviamente la firma tendrá que ser a través de medios electrónicos, ya sea con la firma electrónica o sencilla, o la firma digital o compleja, o la fiel, ¿no? O avanzada. Este mecanismo de la firma electrónica es lo que
nos ha llevado a que el mundo digital pueda penetrar en materia de comercio, ¿no? Esto nos ayuda a identificar al firmante. Así es. Uno de los temas principales en las operaciones comerciales no presenciales, mayormente internacionales, es cómo hacemos para que las partes firmen o reconozcan la validez de un documento. Y esto se ha logrado a través de la firma electrónica, ¿no? Existen muchos mecanismos para emitir una firma electrónica, desde los más sencillos, que es un NIP, una fotografía, una confirmación a través de correo, a través de celular, hasta la firma electrónica avanzada, que ya es un sistema digital que se transmite a través de un proveedor de servicios de certificación que valida la identidad de la persona o del firmante y lo vincula, otorga los medios para que esa identidad se vincule con la expresión de voluntad dada a través de contraseñas, archivos, etcétera, ¿no? Como la más conocida en México, pues es la FIEL, la firma electrónica avanzada que utiliza el SAT. Que es la que casi todos conocemos. Casi todos conocemos, pero existen proveedores de servicios particulares que también pueden proveer ese tipo de firmas, ¿no? Sin embargo, la firma electrónica simple también es válida para la emisión de un pagaré. Un pagaré también puede emitirse a través de reconocimiento o firma por otros medios que no sea una firma electrónica avanzada, ¿no? Como firmarlo y luego escanearlo. Escanearlo y luego corroborar a través de un correo que sí soy yo, o que me mandan la fotografía. O con sistemas de firma digital, que es la pluma y la pantalla. Así es. Muy bien. Todos esos son métodos válidos para la firma de un pagaré electrónico. Sin embargo, bueno, pues habría que dimensionar el monto y el valor de la operación para ver qué tantos mecanismos de seguridad y de confirmación podemos nosotros recomendar para que no pudiera haber objeciones en cuanto a la identidad del firmante, ¿no? Sí, seguramente entre mayor sea la deuda o el compromiso, pues mayor control quiere el que es el acreedor y el deudor, ¿no? Para que no exista pues duda de que la persona que se dice ser que emitió el documento sí es la misma que lo firmó, ¿no? ¿Y el almacenamiento seguro en qué momento se empieza a garantizar? ¿A partir de que se firma y se deposita? Se firma en la plataforma. Ajá. Y entonces una vez que se le solicita al otro que emita la firma y la firma es registrada en el archivo, autenticada a través de uno de estos sistemas, entonces se le solicita al proveedor que emita un certificado de tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde se pone un hatch, en donde se hace constar exactamente las circunstancias en las que fue emitido el documento, ¿no? Y obviamente se genera un certificado de tiempo, puede ser guardado y para su posterior consulta, que valida la integridad del documento y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue emitido. Tengo una duda. En el caso de estos mecanismos de terceros que son los que almacenan esa información, por así decirlo, espero no equivocarme, ¿la contraseña de ingreso la tienen ambas partes, el que debe y el que presta? No. Para poder ingresar solamente uno, para consultarlo. Por así ejemplo. Es, para consultarlo, sí, para modificarlo nada más el que titular, emite. ¿no? Así es. Okay. Pero para consultarlo sí, y de hecho su consulta pudiera llegar a ser pública o puede llegar a ser proporcionada de manera abierta, porque por ejemplo en un juicio pues habría que proporcionarla y el juez pudiera estarlo consultando, la contraparte pudiera estarlo consultando, de los peritos, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que el poder accesar al documento es que pueda yo modificarlo o alterarlo, ¿no? Yo podría accesar al documento y darme cuenta de que ahí está, de cuál es su contenido, pero la inalterabilidad del mismo pues se mantiene asegurada. Totalmente. Si se va a hacer una transmisión del documento, ¿qué pasos se tienen que seguir? Es decir, yo a lo mejor soy el acreedor, pero ya de repente voy a venderle ese pagaré a otra persona porque yo ya no quiero tener ese compromiso. ¿Se tiene que volver a descargar y firmar o cómo se hace esa modificación, el endoso? Así es. En este tipo de documentos habría que generar un archivo diferente que se queda vinculado al archivo raíz u original. Habría que generar un archivo diferente donde se hace constar la transmisión, la modificación, incluso la cancelación del documento y volver a generar las firmas electrónicas necesarias. De acuerdo de las partes. De acuerdo de las partes o de la parte que está generando la modificación. Para dar un ejemplo práctico,
Cuando el documento se genera, el único que firma pues es quien emite o suscribe el pagaré. Entonces aquí nada más se requiere la firma del deudor, ¿no? Cuando yo reconozca como acreedor un abono parcial o una modificación en el plazo, pues entonces admito y firma bastaría, ¿no? Cuando la modificación requiere el acuerdo de ambas partes, pues tendrá que hacerse constar la firma electrónica o digital de ambas partes para que así conste en el archivo digital que altera el documento. Me los estoy imaginando visualmente como si fuéramos armando eslabones, ¿no? Así es. Un original, luego llega el otro, y si se hace otra modificación, llega otro eslabón, y así tenemos toda una cadena que habla de un solo proceso con diferentes variaciones. Con diferentes variaciones. Que al momento de verlo gráficamente, pues aparecería como un documento PDF o como un documento de texto, ¿no? Que no tendría ninguna diferencia con un documento en papel, pero que viene avalado por una serie de certificaciones y cadenas que le dan la autenticidad al documento. Ahora bien, creo que una pregunta válida también sería, si yo hago un proceso adecuadamente, pero de todas formas en el camino, 6 meses, 1 año, 2 meses, presumo de una alteración, puedo denunciarlo y la autoridad estaría dispuesta a recibirme, o al ser ya un documento inalterable, la autoridad puede decir, no hay materia, lo que me estás diciendo no te lo puedo creer, no me lo puedo validar. Es decir, ¿en qué momento se puede abrir el proceso para una controversia? Sí, los documentos electrónicos tienen las mismas características que los de papel en este sentido, ¿no? O sea, obviamente cuando hablamos de que no pueden ser alterados, nos estamos refiriendo a que no pueden ser alterados de manera legal. Exacto. Al igual que el papel, la tecnología para bien, pero también para mal, pues está muy avanzada y alguien pudiera hackear el archivo, el programa y hacer una alteración. Y claro que puede ser denunciada y claro que puede ser reclamada por cualquiera de las partes afectadas o interesadas. La diferencia con el papel es que una alteración en un documento digital pues es fácilmente detectable, ¿no? Digo, tal vez sí requiera una prueba pericial, pero como va dejando huella digital, pues se notará. Es mucho más palpable y factible que esta alteración sea demostrada, ¿no? Y lo más importante es que hoy esta ley, esta entrada en vigor de esta reforma, ya no deja lugar a interpretaciones, que el juzgador tiene más elementos para resolver. Así es. Una de las situaciones que vino a resolver esta reforma es eliminar las dudas sobre la validez y el uso legítimo de los pagarés en forma electrónica, ¿no? Y queda libertad de los ciudadanos elegir el formato digital o el formato tradicional. Cualquiera de los dos es válido y cualquiera de los dos es completamente exigible, ¿no? Perfecto. Pues, maestro José Cruz, ¿algo más que quiera abundar en el tema o como conclusión de este tema del pagar electrónico en México? Bueno, para terminar. Sí, cómo no. La situación es que con esta reforma debemos de concluir que no es que los pagarés electrónicos o digitales surjan a la vida jurídica, sino más bien es que viene a reforzar la certeza legal de que estos documentos son válidos y llegaron para quedarse, y que cada día más vamos a estar en uso de ellos, aunque de manera a veces no consciente ya hemos emitido pagarés digitales cuando ponemos nuestro NIP en algunos documentos o cuando firmamos algunas a través de aplicaciones, a través de compras en línea, pues a veces estamos ahí, se emiten documentos que nosotros firmamos y que muchos de esos son pagarés, pero no estamos conscientes. Pero aquí sí se señalan los pasos indispensables para que estos documentos puedan ser reclamados ante una autoridad judicial, ¿no? No es lo mismo firmar un pagaré en línea, pero que no quede en resguardo de un tercero que nos brinde la certeza de su inalterabilidad, a que simplemente lo firme en línea y entonces no se tenga esa seguridad de que el documento no pueda ser alterado o duplicado, etc. Y que no es lo mismo el que, por ejemplo, se haga el recibo, se le haga un escaneo, se mande el formato digital y le digas al cliente, ya está tu pagaré digital. Eso no es. No está cumpliendo con los requisitos de ley. Pudiera hacerse válido, pudiera justificarse, pero requeriría de otros medios probatorios que lo arropen para poder dar la certeza de su exigibilidad, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias por la explicación. Creo que importante, sobre todo, tener en cuenta que la entrada en vigor fue el pasado 27 de marzo de 2024, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ya quedará libertad de usted, que se dedica a hacer estas operaciones comerciales, a aprovechar los beneficios del pagaré
electrónico en México. Así es. Muy bien, pues maestro José Cruz Gutiérrez Haro, muchas gracias por la charla. Nuevamente agradecidos por su participación en este podcast y lo esperamos aquí para más consultas y más orientación en la próxima. No, el agradecimiento es de mi parte. Un placer poder compartir estas charlas con ustedes y quedamos, como siempre, a la orden. Escuchó usted la voz del abogado José Cruz Gutiérrez Haro, maestro en Derecho Privado y también con una maestría en Derecho Fiscal. Así que toda una autoridad para hablarnos del tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la siguiente emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!